Te cuento una historia. Mi historia. Mi nombre es Jim. Y lo que te voy a contar sucedió hace 15 On the años. streets of the Bronx is where I wanna be. Navegaba un día por alta mar y a rumbo fijo. Encontrar la isla perdida que, según los historiadores, guardaba un gran tesoro escondido. Hasta la fecha, nadie lo había encontrado. Es más, todos aquellos que lo habían intentado habían fracasado. Mi estado de ánimo era de emoción, de ilusión, porque mientras navegaba proyectaba en mi mente la idea de ser el primer aventurero del mundo en encontrar el afamado tesoro. En estos pensamientos estaba cuando me vi sorprendido por una fuerte tormenta en alta mar. Lo siguiente que recuerdo fue despertarme en una isla desierta, con la única compañía de un mapa, una navaja y un mechero. Todo parecía perdido hasta que caía en la cuenta que había llegado a la famosa isla perdida. ¿Dónde estoy? Mi objetivo seguía siendo el mismo: encontrar el tesoro escondido. Tras mi despertar empecé a dar vueltas a la playa hasta que vi un gran cocotero. Como tenía mucha sed, me lancé a por uno de sus cocos con la ayuda de una piedra y mi navaja especial. Una vez hidratado, saqué el gran mapa para ver qué camino me llevaría por el gran tesoro escondido. Mientras lo analizaba, me pareció oír el rugido de un dragón. El rugido se oía muy lejos y no estaba seguro si eran imaginaciones o si era real. Miré alrededor y no vi nada. La playa era grande y a lo lejos solo vi tiburones y algunos pececillos que iba a pescar cuando llegase la hora de cenar. La playa tenía muchas rocas y crustáceos. En la isla perdida había montañas y un volcán. Me imaginé que ese volcán no había estado en erupción desde hace 5 años. No había restos de él. El mapa señalaba que el gran tesoro estaba escondido en un volcán. Lo que no decía era que hubiera un dragón en la isla. Y eso me tenía un poco preocupado, porque solo tenía una navaja y un mechero para defenderme de esa bestia. Escuché otro terrible rugido. Cogí la navaja para defenderme, pero allí no había ningún dragón. Eran mis hambrientas tripas las que rugían. Estaba muerto de hambre. Lo mejor sería pescar alguno de los pececillos para cenar. Fui por los peces, pero encontré langostas. ¡Qué bien me sentaron las langostas! Después de pasar tanta hambre, tenía sed. Por suerte, vi un oasis con 5 palmeras, así que cogí agua en el charco que había en medio. Me iba a hacer una pequeña cabaña porque la noche era muy fría. Me la imaginaba con 20 tablones de madera clavados en el suelo y hojas de palmera como techo. Hice una hoguera con madera y mi supermechero para no pasar frío. Una vez que ya había entrado en calor, me preocupaba que quedaran pocas horas de luz y necesitaba resguardarme cuanto antes. Así que me puse manos a la obra con la cabaña, tal y como me había imaginado. Por suerte, pude recuperar los materiales necesarios ayudado de mi navaja. Ahora ya podía descansar pensando cuál iba a ser mi estrategia para conseguir mi objetivo. Después de una fría noche, volví a escuchar el rugido del dragón. Tras unos días la moral escaseaba, pero la comida aún más. A lo lejos se veía una gran tormenta, con rayos y truenos. Había tanto viento que la cabaña se vino abajo, conmigo dentro. Resultó un desastre. Después de la gran tormenta, el mapa se me rompió en dos. Y con el viento se me voló. ¡Qué torpe era! Estaba perdido. Luego me refugié debajo de un cocotero y por suerte me cayó un coco con lo que pude beber. Unas horas después escuché otra vez el rugido del dragón.
Así que decidí ir hacia el ruido, que venía del centro de la isla, y llevé la navaja por si me encontraba algo peligroso. Por el camino encontré una moneda de oro, pero un mono me atacó y me la robó. Así que decidí seguir al mono a ver si sabía dónde estaba el resto. Vi al mono y me llevó hasta una cueva. Miré la mitad del mapa que aún me quedaba y vi que salía una cueva. Entré en la cueva, pero no vi nada. Entonces seguí adentrándome en la cueva, pero escuché un rugido. Era el dragón, pero estaba dormido y tenía debajo de su pezuña un montón de monedas. Suerte, acababa de encontrar el tesoro perdido. Sin embargo, tenía que andarme con mucho cuidado para no despertar al dragón. Lo primero que necesitaba saber era el tamaño del tesoro. Entonces, cogí un palo que me encontré en la cueva, le enrollé en medio mapa que me quedaba y le prendí fuego con el mechero. En ese momento pude contemplar la grandeza del tesoro, pero el dragón también me pudo ver a mí. Cuando el dragón se dio cuenta de que yo estaba ahí, pensó que quería robarme el tesoro. Entonces, se abrazó con nadie y yo me fui corriendo por esa cueva. Estaba aterrorizado. El dragón me perseguía. Mis piernas no daban para más. Realmente llegué a despistarle escondiéndome en un nido deshabitado. Volvió a su cueva y yo me dediqué a pensar en un plan para conseguir el tesoro sin que él se diese cuenta. Atraerla hacia la trampa sería difícil. Algo tenía que ofrecerle para engañarle. No te llevarás mi tesoro. No quiero tu tesoro. Soy Kilian, el guardián del gran tesoro. Si me ayudas, te daré las joyas que hay en mi barco hundido. Estaba convencido de que la avaricia le podría, y aunque tenía ese enorme tesoro, seguro que querría más y saldría de su cueva para coger mis joyas. No me equivocaba. Kilian aceptó mi trato y se levantó para acompañarme a por las joyas. Estaba muerto de miedo. Encontré valor para guiar a Kilian directo al gran agujero que había construido. Tuve mucha suerte y él no sospechó nada hasta que cayó haciendo un terrible ruido dentro de mi trampa. Yo me reía por dentro. Parecía que mi plan había funcionado. Ahora que Kilian parecía fuera de combate, mi mayor preocupación era cómo coger el tesoro y dónde guardarlo. Mientras me acercaba a la cueva, el feroz Kilian me sorprendió. Escaló con sus feroces garras, escaló el agujero y me dio un fuerte cortazo. Me volvió hacia la pared, me caí en un profundo agujero y me quedé inconsciente. ¡Ay! ¿Dónde estoy? Pero si estoy en un profundo y oscuro agujero. Una cuerda. Esto me podrá ayudar a salir del agujero. Pero si Kilian ya no está. Ni el tesoro. Está anocheciendo. Me quedaré a dormir aquí. Ya es de día. Iré en busca del tesoro.
situación era dramática. Ahora ni siquiera sabía dónde estaba el maldito Kilian con el tesoro. ¿Cómo podía encontrar al dragón? Pensé. No veía ninguna huella. ¡Qué extraño! Tendría que llamar su atención para que él viniese donde mí. Detuve mi mirada en un tronco negro caído, que sin duda había sido alcanzado por un rayo durante la pasada tormenta. Aquel tronco se parecía al cuerpo de una dragona. Las hojas de una palmera simularon las alas y unos cocos sus grandes ojos, en los que coloqué unas ramas como pestañas y con el mechero encendí un gran fuego delante de mi dragona. Ahora solo tenía que esperar la llegada de Kilian. Pasé la noche agazapado detrás de la supuesta dragona. Con las primeras luces del día apareció Kilian sobrevolando la ladera. Desde el aire intuyó la figura de la dragona y vino directo hacia la hoguera. De hecho, apuró tanto que se cegó con el humo. Se colocó frente a ella con los ojos llorosos y medio ahogado. Preguntó entre toses: Hola, ¿cómo te llamas? Eres nueva en la isla, ¿verdad? Con una voz bastante ridícula acerté a contestar: Hola, soy Lea y necesito ayuda, estoy perdida. Después de tantos años solo en la isla, por fin puedo tener una amiga. ¡Es genial!, pensó Kilian. Jim se dio cuenta al instante y vio que era su gran oportunidad de conseguir el tesoro. Con esa misma voz ridícula dijo: Estoy herida y no puedo volar. Me da miedo la noche y que pueda venir una tormenta. Kilian contestó: Si quieres puedo llevarte a mi guarida que está en lo alto del volcán hasta que te recuperes. Mientras Kilian hablaba, Jim se dio cuenta de que el tronco era hueco. Escondió dentro. Kilian cogió a Lea e inició el vuelo. Y cuando Kilian llevaba a Lea con sus garras, se fue desmontando. Primero el ala izquierda, luego el ala derecha y para colmo se cayeron los cocos que hacían de ojos. Cuando Kilian se dio cuenta de que era una trampa, me tiró rodando por la hierba. Yo me levanté con una peonza, me refugié en las rocas y empecé a pensar: mi primera amiga. Ahora yo sabía que el tesoro estaba escondido en el volcán y que Kilian quería tener un amigo. Pensé que lo mejor era ir a presentarme y hablar con él. También sabía desde niño que a los dragones les gustan mucho los chistes y yo sabía unos cuantos. Así que fui a buscar a Kilian muy contento con mi nueva estrategia infalible. Por el camino iba preparando mis chistes cuando ya estaba cerca, oí un rugido y vi una gran bola de fuego. Kilian me estaba esperando. Miedo recorría mis venas, temblaba de miedo. Fue entonces cuando recordé una frase que me decía mi abuela: valiente no es la persona que no tiene miedo, sino la que a pesar de tenerlo sigue adelante. Así que sin pensarlo, avancé hacia él mientras gritaba: Kilian, yo quiero ser tu amigo. Y él me respondió con un fuerte rugido, pero yo no retrocedí, lancé mi primer chiste. Kilian empezó a reírse, de modo que le conté otro chiste, y comenzó a reír cada vez más fuerte. Sus carcajadas eran tan sonoras que la montaña empezó a temblar. Kilian había provocado la erupción del volcán. No quedaba tiempo. El volcán empezaría a escupir lava en cualquier momento, y el tesoro estaba en el centro del cráter. Difícil decisión: salir de ahí cuanto antes o intentar llegar hasta el tesoro. Había ido a la isla por el tesoro, así que no me iría sin él. Oí a Kilian quejarse de que su ala izquierda había quedado atrapada por una gran roca que se había desprendido del volcán. Era mi oportunidad. El tesoro estaba en un saco metido. Lo cogí y lo lancé a la de abajo. Cuando fui tras el tesoro, volví a oír a Kilian quejarse y no estaba bien dejarlo ahí a su suerte. Así que fui a donde él sin perder más tiempo. Pero, ¿cómo conseguiría quitarle a esa piedra tan pesada? Entonces recordé las palabras de Arquímedes: dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Así pues, con un tronco y una piedra, conseguí liberar
¡Debemos huir! Estamos corriendo cuando de repente Killian se paró y mirándome fijamente me dijo: Mi mayor tesoro has sido tú, amigo. Tras aquella mirada tan tierna, mi último recuerdo fue esa bocanada de fuego que me ayudó a escapar de ese infierno de lava. Nunca sabré si Killian sobrevivió, pero lo que sí sé es que me salvó la vida deslizando el terreno bajo mis pies al mar. Así es como acaba mi historia. Posiblemente me preguntarás, ¿y cómo saliste de la isla? Pero eso no tiene ningún misterio. Sencillamente me rescataron unos marineros que vieron las señales de humo que había hecho con unas maderas, mi navaja y el mechero. Han pasado 15 años desde entonces y lo recuerdo como si fuera hoy. Efectivamente, fui el primer aventurero del mundo en encontrar el famoso tesoro escondido. Y muchos pensarán que se trataba de un cofre lleno de joyas y monedas de oro. Pero se equivocan. El verdadero tesoro que me he traído es haber descubierto el valor de la amistad a través de un dragón de nombre Killian.